Una nueva vida viene a ti, una vida lejos de sufrimientos, de dolores, una vida que engloba familia, seres queridos, nuevas amistades y entre esas nuevas amistades llega el amor. Un amor nuevo, diferente, sobre todo le das carpetazo al pasado. Hola Aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de esta semana. Aries, vamos a estar leyendo en Sol, ascendente, Luna y Venus en Aries y también vamos a estar leyendo para Aries de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, a tu circunstancia, a aquello que estés viviendo, espéjalo con las personas que lo estés viviendo. Toma todo lo que te pertenece de esta lectura y suelta todo lo que no es para ti. Aries, antes de proseguir, dos cosillas importantes. Primero, feliz cumpleaños a todos mis Aries. Espero que tengáis unos días maravillosos, que disfrutéis y que la vida os traiga de todo en esta revolución solar. Y hablando justamente de esto, recordar que esta semana está entrando en vuestro signo Neptuno después de 165 años aproximadamente, es un poquito más, son 164 y pico. Va a estar entrando en Neptuno trayendo grandes cosas y veremos en esta lectura qué cosas son, así a grosso modo. Realmente Neptuno va a estar 14 años en vuestro signo, así es que os va a ir trayendo, pero vamos a ir pidiendo un poquito, ¿no? ¿Qué cosillas os va a estar trayendo así ya de entrada? ¿Vale? Entonces, vamos a ver que esta semana, mira, se vienen cosas súper bonitas. Yo lo veo súper bonito porque me dice que de buenas a primeras, ¿vale? Es como que fueses a estar recibiendo una buena noticia, porque lo veo aquí como este as de bastos, ¿no? Que nos trae ese éxito en las labores que estás haciendo, en aquello que te has propuesto. Me dice que en temas legales de contrataciones, sobre todo veo contrataciones que sean de trabajo, ¿vale? Que te vayas a estar pues por fin contratando en ese lugar donde quieres estar o que te vayan a estar aceptando, ¿no? Ese cambio de trabajo, yo veo hasta una posibilidad que había de ascenso largamente esperada, que habías estado soñando por eso, se podría estar haciendo realidad estos días, porque nos habla de cosas que van a venir a cambiar tu mundo en positivo. También veo esos ingresos que para mi gusto se van a estar como ampliando, ¿vale? Que van a estar avanzando. Sí, me dice, las cosas que estaban un poco detenidas, un poco muertas para ti, van a empezar a moverse con buenas noticias, sobre todo también en temas de estudios. Sabes que vas a estar como muy perceptivo, muy perceptiva. Eh, para todo lo que tenga que ver, ya te digo, con papeles, documentos, hasta estudios. Y también hay algo que vas a tener la oportunidad, aquellos que hayan querido cambiarse de casa, mudarse, van a tener esa buena oportunidad de hacerlo, ¿vale? Vuestras percepciones, como te digo, se van a estar dando sumamente fuertes. Y esto os va a permitir también ver cosas más allá de lo evidente. Si tenías dudas sobre alguna persona, si se comportó bien o no contigo, ahora no te queda ninguna duda de lo que pasó. Y eso te permite tomar acción, dejar de sentirte apenado, triste y más bien te vas a estar sintiendo como más empoderado, empoderada en esta situación. ¿Vale? Veo gente que hace cambios de casas. Que está tal vez queriendo mejorar su vida anímica, ser como más feliz, cambiando así de casa, pero también veo
cambios que te aportan crecimiento. ¿Hay algún tipo de noticia, algún tipo de documento, papel, carta que estabas esperando, que te tenían malito o malita, ¿vale? Y que ahora vas a ver que llega como algo, yo lo veo como muy afortunado, esa noticia que esperabas, pero la buena. Me dice que por largo tiempo puedes haber estado teniendo como miedos un poquito infundados, ¿vale? También algo que veo es que hay gente que ha podido estar con alguna especie de enfermedad un poco larga y que va a encontrar como ese buen médico, esa buena terapia, ese terapeuta tal vez que te ayuda y te fortalece, porque veo que aquí se está recobrando la salud. Tal vez esta semana encuentras esa terapia, ese médico que te ayuda, ¿vale? Y que esto va a llevar pues unos días o unas semanas para tu recuperación, pero vas en pos de una salud más fuerte. Sí, también si tú estabas esperando noticias de un dinero por cobrar, esta semana podrías estarlo cobrando. Veo también que hay alguien con quien tú tuviste, la verdad, para mí es como un descorazonamiento, o sea, alguien que te falló. Y esta persona se va a estar comunicando contigo. A ti te va a poner en la espada y la pared a ver si te comunicas, no te comunicas. Te veo más bien protegiéndote mucho, escondiéndote de esta persona, ¿vale? Y sobre todo, dejando atrás y como queriendo una vida nueva, queriendo dejar atrás todo este conflicto. Te ha costado mucho, esto puede ser una amistad, puede ser un pariente, puede ser una pareja o expareja más bien, que te haya traicionado, que se haya portado muy mal contigo, que te va a estar veniendo a buscar, ¿vale? Esa persona es como que no te pudiese soltar, pero tú literalmente tienes la duda de si ver, no ver a esta persona, porque puede crear otra vez como una especie de enganche entre vosotros o una disputa entre vosotros. Y tú quieres dejar las cosas en paz, porque para ti todo esto está terminado y saneado. Me habla de que para algunos es como una especie también de compañero o compañera de trabajo, que tú ya sabes lo que hay con esa persona, que ha habido chismes, que ha habido cosas poco claras, que ha estado contando lo que ha querido de ti, que ha estado hablando. Pero ahora es como que todo ya sale a la luz y es como que todo el mundo ya se entera que tú no eras esa persona de la cual se chismeaba o que los chismes eran infundados, que lo que se hablaba de ti no era cierto. Y ahora esa persona está quedando en tela de juicio y tú más bien quedas como la persona que tenía como la razón, que sabía lo que hacía, ¿vale? Ahora se aclaran los chismes, dice, se aclara todo. ¿Vale? Vamos a preguntarle un poquito a las cartas qué cosillas te va a traer este Neptuno que está entrando en Aries justamente estos días y aquí nos está aportando un crecimiento, ¿vale? Un logro de objetivos. Mira, justo con el ancla, mira, Neptuno te trae ahí el ancla. Objetivos de las cosas que para ti son como muy importantes. Me lo marca como aquellas cosas que para ti van a ser como fundamentales, ¿vale? Tal vez para quienes el hogar es fundamental, tal vez para aquellos que la profesión o el trabajo es fundamental, tal vez simplemente para poner en orden los valores y poner en balance, ¿no? Una situación, ¿vale? Pero yo te veo que todo lo que para ti es ampliamente importante va a llegar
a buen término. A nivel de lo que sea el trabajo, Neptuno te va a traer ese conseguir un trabajo que te apasiona, un trabajo que te hace sentir que la vida puede ser maravillosa, ¿vale? Y por ende, lógicamente, si tú estás trabajando en algo que no te gusta, habrá cambio, porque te quiere llevar Neptuno a conseguir ese buen trato, esa, vamos a decir, unión hacia, wow, y dinero, jolines, mira, hacia ese trabajo que te rinde. Mira, ahí está la carta, ahí dice, ¿no? Dinero, ahí está, y se ve un arco lleno de dinero, ¿vale? Entonces tú ya puedes recibir noticia de aquella empresa por la cual tú habías pedido, habías rezado, si habías pedido al cielo. El cielo te está escuchando. Por eso me dice Neptuno que te va a estar trayendo primero lo fundamental, ¿vale? Entonces yo veo crecimiento y expansión a nivel profesional acompañado de ese dinero que necesitas o que estimas que quieres, ¿vale? Hay gente que puede estar llegando a un trato acorde a unas deudas, un préstamo bancario, una hipoteca, cosas por el estilo, si era lo que querías, si era lo que tanto necesitabas, llegar a un acuerdo, que te lo concedan, ¿no? Lo vas a estar consiguiendo porque nos hablan las cartas justamente de llegar a unos acuerdos que son beneficiosos en cuanto al dinero para ti, no para el banco, para ti. Para el banco siempre va a ser beneficioso. Esto tenlo claro. La cosa es que para ti lo sea, ¿vale? Ok, también me hablan, mira, de que Neptuno te va a estar trayendo como una relación con la cual constituir, eh, yo diría como no solamente un hogar, sino una familia, ¿vale? Esto es lo que te está trayendo Neptuno. Lógicamente, si tú tienes una edad en la que pues tienes 75 años y ya no quieres constituir ninguna familia, tal vez lo que va a estar haciendo es crear esa unión familiar, crear esa concordia, ¿vale? De cariño, de nos encontramos, festejamos, nos va bien, eh, más de este estilo, ¿no? De mayor valoración de esa familia, ¿vale? Y también, entonces, para aquellas personas que están buscando el amor, buscando crear una pareja, creando un hogar, es parte de lo que viene, ¿vale? Entonces, una pareja que se ve muy apasionada, donde hay una alta valoración de vosotros dos, donde hay, mira, objetivos comunes que os van a mover a construir, ¿vale? Vamos a ver alguna cosilla más que venga para Aries con este Neptuno. ¡Wow! El tiempo de crecimiento, el tiempo de la expansión viene para ti. Y también mira, como dijimos antes, ese tiempo de formar hogar, tal vez comprar una casa, ¿vale? De acuerdo a justamente los objetivos que cada uno tiene. Este Neptuno puede estar moviéndote rápidamente hacia nuevas perspectivas, conversaciones interesantes que vas a ver tú que a largo plazo, y para esto, lógicamente, Neptuno tiene mucho tiempo de acción en tu carta natal, pero te va a estar trayendo esa suerte, esa fortuna, que es una suerte, una fortuna que aunque haya tardado en llegar a tu vida, ahora va a quedar y se va a asentar, se va a materializar en cosas concretas, ¿vale? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y mira, ya que han salido cosillas del amor, de los sentimientos y de todo esto, vamos a preguntarle a las cartas qué se viene entonces para estos días directamente en los temas del amor, de los sentimientos para Aries. Ok, Aries, 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 Aries. Wow. Wow. Mira, yo creo que aquí tú vas a notar algo con una persona que hace un cambio radical en función a ti. Sobre todo si era una persona que se fue de tu vida, ¿ves? Sí, mira, con el carro es una persona que se fue de tu vida
que tal vez rompió contigo o tú rompiste con esa persona va a estar tocando a tu puerta, ¿vale? Y esa persona viene con algún tipo de propuesta o con algún tipo de conversación que quiere llevar a cabo para un reiniciar. Esta persona quiere juntarse contigo, salir contigo, irse a tomar una copa, irse a tomar un café, lo que querráis tomar, porque hay gente que dice, yo no tomo café, oye, tómate una Fanta, no sé, tómate un zumo de limón, lo que quieras. Pero esta persona viene a querer conversar contigo y a intentar un volver, intentar un retomar una relación, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que puede estar viendo Aries. Aries, yo creo, Aries, que para ti esto ya es un tema bastante cerrado. Ojo, habrá gente que quiere volver, ¿vale? Pero yo voy a leer la tendencia y lo que me dicen es que Aries, en principio, ve que esta tendencia de volver, pues no la ve tan, tan buena. ¿Sí? Yo lo que veo un poco es que Aries puede estar viviendo una situación de cambio de vida, de conocer nueva gente, es más, de ya estar en contacto con gente nueva, ¿vale? Y que se le haga a esta persona pues un poquito difícil, o a Aries mismo difícil, estar pensando en volver, estar pensando en retomar con esa persona, ¿vale? Yo creo que Aries está conociendo gente nueva, está escribiéndose, chateándose y sintiéndose, la verdad, sumamente bien con una persona donde Aries está poniendo la intención y Aries está esperando algún tipo de propuesta o cree que va a haber una propuesta de cambio de vida, de asentamiento de una relación. Aries se siente que ha cambiado, Aries se siente que ya no es la misma persona, ¿ves? Ahí hay un crack en Aries, mira, un rayo que le cae en la cabeza, pero que le aporta nuevas ideas, nuevas ilusiones, ¿no? Nuevas formas de ver su vida. Wow, qué bonito porque mira, ahí justamente en esas nuevas ilusiones está encontrando, sí, que puede estar cumpliendo sueños con alguien que ya puede estar conociendo por redes sociales, ya puede estar saliendo, ya puede estarse divirtiendo, ya puede estar viviendo su vida a otro nivel. Aries ahora es como que vive más su vida, la valora más sus tiempos de diversión, sus tiempos de disfrute de la vida. Y eso es un poco lo que quiere ir logrando Aries hacia adelante, ¿vale? Algo que sí, para la gente de Aries, que, ¿cómo te puedo decir? Que ha sufrido por... Yo veo mucha cuestión aquí más personal, de haber sufrido por niños, haber sufrido por amistades, haber sufrido por parientes, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen en este sentido. Aries se está recuperando y ganando fuerza, ¿vale? Y creando entonces esa vida nueva con nuevas amistades, ¿no? Recuperando fuerza, tal vez arreglando cuestiones de todo lo que sea familia, hijos, hogar, poniendo todo y preparándose justamente para esas nuevas amistades, esas nuevas parejas que puede estar conociendo. Me gusta mucho tu lectura, Aries, porque es como una vida nueva donde no quieres así nomás, pues regresar al pasado y volver a pasar por lo mismo. Es como decir, venga, volteo la página y tengo una vida nueva. Me gusta mucho tu lectura. Venga, vámonos a ver entonces qué signos pueden estar aquí metidos, comprometidos. El signo de Cáncer, de Capricornio, Aries, Leo, Sagitario y Piscis. Y también vamos a ver algunas letras de las personas de las cuales hemos leído. Está la L de Luis, la C de Camila, la Y de Janis, la F de Francisco, la V de Vladimir, Vanessa, la M de Mati, Mario,
la W de Wilson Watson, la Q de Quique, la P de Pedro. Angelito mío, comenta, comparte, déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchísimos más vídeos como este. Sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito, que estés muy bien. Nos vemos pronto. Bye, bye.